Exactamente, estamos recordando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Él ya había entrado anteriormente, Él ya había estado en esa ciudad, pero qué diferente era esta vez. Era algo totalmente diferente. No sé si les haya tocado ver muchas veces en televisión cuando pues la gente hace cosas extraordinarias por recibir a alguien que va a llegar. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, cuando un equipo gana un mundial de fútbol, cómo los aeropuertos están abarrotados, cómo todo está lleno. Y simple y sencillamente se habla de que ya viene el equipo, la gente está con sus pancartas, con sus cartelones. Muchos tienen aquí escrito con plumón el número de su jugador favorito, la bandera del equipo en la frente, la playera del equipo. Y viene un avión llegando y la gente se empieza a alborotar, ahí vienen, griten más fuerte. Y pues no es el avión del equipo. No era, empiezan a decir, ya bajan otra vez la voz. Y otra vez viene llegando otro avión y ahora sí es. Y pues resulta que ya es el equipo. Toda la gente emocionada, todos quieren estar en ese momento, toman foto con su celular, quizá no alcanza el zoom para que se vean los jugadores, pero pues ellos estuvieron en ese momento y quizás es algo que van a presumir. Aquí en Culiacán a lo mucho nos ha tocado ver cuando los Dorados ganan algo o cuando los Tomateros se coronan. E igual pasa lo mismo. Cuando estaba más joven, un poco más joven de lo que estoy todavía, recuerdo que estábamos en la ciudad de Guadalajara en unas vacaciones y el presidente Barack Obama iba llegando a la ciudad. Había gente tan emocionada, consternados de que, incluso nos tocó escuchar a alguien que están entrevistando, es que se siente muy bonito que Obama venga a la ciudad. Ok, pues cada quien ahí, o sea, si a él le daba gusto, pues bueno. El punto es que se estaban reuniendo para recibir a alguien. Como les dije, eso causa muchas veces un alboroto en la ciudad. Incluso hay gente tan extrema que no manda a sus hijos a la escuela porque quieren recibir a esa persona. Pero el detalle es que cuando recibimos a alguien hoy en día, pues es casi siempre alguien que tiene un minuto de fama, tiene unos años de fama, pero pues esa fama pasa con el tiempo. Quizá es grabado ese momento y lo están repitiendo por varios años más, pero pues es algo que ahí queda. Esa es una fama pasajera. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en aquel entonces, cuando Jesús estaba llegando? ¿Se imaginan, aunque sea un momento, esa situación? Era Jesús. Era el rey que estaba entrando en mi ciudad. ¿Cómo no iban a recibirlo con gusto? ¿Cómo no iban a estar de manteles largos si era el rey el que estaba llegando? Era el rey. Sabemos lo que pasa después de esos días, pero ahorita nos vamos a concentrar en este preciso momento. ¿Cómo no iban a estar gustosos? Era el rey. Era el rey. Y es el rey. Sigue siendo. Amén. Es por eso que este día les quiero hablar de sucesos sin precedentes. Es uno de los sucesos que cada vez que me ha tocado leerlo en la Biblia, es imposible que no se me ponga la piel chinita. Imagínate ese momento, la multitud, quizás eran cientos, quizás eran miles, quizás eran millones, todos clamando, Hosana, 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 Hosana. Imagínate eso. Imagínate ese rey imponente caminando entre ellos. Imagínate los recuerdos que le quedaban a las personas. Imagínate, mamá, ven, viene pasando el rey. Y se iba uniendo más y más gente. En Zacarías 9:9 dice así, hermanos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se estaba cumpliendo lo que decía el profeta Zacarías.
Era un momento clave. Una profecía más se estaba cumpliendo por medio de Jesús, y qué profecía tan grande. Así es, el rey estaba llegando. Él ya no era el hijo del carpintero. Ya no era el niño que nació en un pesebre. Ya no era el niño que en ese momento que nació tuvo muchas carencias. Ya no era el niño que creció con una familia pobre. Ya no era el niño que día tras día tras día fue forjando su destino. No, en ese momento Él era el rey. Él era el rey. Ya había quedado atrás todo ese tiempo. En ese momento Él era el rey. Vamos a leer, hermanos, Lucas 19, 28, 40. Me sigue con su vista, por favor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Me imagino la cara del Señor en este momento. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gracias, mi Padre Santo, por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra esta mañana, mi Dios. Padre Santo, tú y yo sabemos que yo no soy digno de estar aquí parado, mi Padre Santo. Pero gracias, mi Dios, por esta oportunidad que me das, mi Padre Santo. En este momento, mi Señor, estamos ante ti, mi Padre Santo, agradeciéndote por aquellos días, mi Dios, en los que caminaste sobre esta tierra, agradeciéndote por la decisión que tomaste de morir por cada uno de nosotros, mi Dios. En este momento, mi Padre, de igual manera ponemos nuestras necesidades ante ti, mi Dios. Nosotros sabemos que tú eres bueno y que tú eres fiel y que tú nos escuchas, mi Padre Santo. Te pedimos que el mensaje de esta mañana sea solamente tu Espíritu el que está hablando, mi Padre Santo, y que nos enseñe grandes cosas de tu palabra, mi Dios. En el nombre de tu amado y querido Hijo, Cristo Jesús. Amén. El primer punto de esta predicación, hermanos, viene un rey con autoridad. Hoy en día hay países en los que todavía hay reyes, pero funge nada más un mero papel diplomático, un papel, por decirlo así, para llenar el requisito. Quienes en realidad toman las decisiones son los primeros ministros de los países. Sí, ellos siguen teniendo renombre, sus hijos siguen siendo príncipes, pero en realidad la autoridad ya no recae sobre ellos. En el tiempo en el que el Señor Jesús vivió, ahí toda la autoridad recaía sobre el rey. Si el rey decía, se va a hacer esto, eso se va a hacer. Si el rey decía, no se va a hacer, simple y sencillamente no se hacía. En ese momento el Señor Jesús estaba claramente demostrando que Él tenía autoridad. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús siga teniendo autoridad hoy en día? Yo creo que el Señor Jesús sigue teniendo toda la autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre todo lo creado. En Lucas 19, del 29 al 34, hermanos, es donde está basado este punto. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo.
Cualquier persona podría pensar con qué autoridad Jesús está haciendo esto. Fuera como si, por ejemplo, un vecino entra en su casa, hermano, y ve su carro y le dice a su hijo, ¿sabes qué? Tráeme aquel carro. ¿Cómo responderíamos? Yo no me imagino, la verdad, un vecino queriendo entrar a mi casa y sacando mi carro, la verdad. Quizá en ese momento, pues, ¿por qué lo estás haciendo? Voy a preguntar. Pero no, en aquel entonces Jesús tenía la autoridad de hacer eso y más, así como la tiene hoy en día. Y dice, y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y llegaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Ustedes creen que los dueños no supieran de qué Señor estaban hablando? Hay muchas teorías, mucha gente dice que antes el Señor Jesús se había puesto de acuerdo con ellos sobre que iba a llegar ese día y que iba a usar el animalito que ellos tenían. Otra teoría puede ser de que los discípulos, y son teorías meramente porque no está comprobado de ninguna manera, que los discípulos persuadieron al dueño, lo convencieron, le dijeron todas las maravillas que el Señor Jesús había hecho, pero yo sinceramente, hermanos, me quedo con esto que dice en la Biblia, porque Él lo necesita. Si el Señor Jesús te pide algo el día de hoy, ¿se lo darías? Si el Señor Jesús te pide tu tiempo, ¿se lo darías? Si el Señor Jesús te pide tus recursos, ¿los darías? Él tiene la misma autoridad de ayer y de hoy. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo ese rey que entró aquel día. Lo obedeceríamos al Señor si Él nos pidiera algo. No es algo que me debas de responder, es algo que debas de examinar tu corazón. ¿Obedecería yo a Dios si Él me pide algo? ¿Me sometería a su autoridad? Qué rey tan imponente, la verdad, es nuestro Señor. Pero también, como es un rey imponente, también venía un rey humilde. Son cosas que en nuestro diccionario no van a concordar. ¿Cómo vas a comparar algo imponente con algo humilde hoy en día? Es algo que no, pero el Señor Jesús lo estaba personificando. El Señor Jesús seguramente algo nos estaba enseñando con esa humildad de aquel día. Eso está en Lucas 19, del 35 al 36, hermanos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían mantos por el camino. A mí me gusta mucho imaginar cuando leo la Biblia. Me gusta mucho imaginarme las escenas. Quizás hasta pudiera haber pensado de qué color era el pollino en el que iba Jesús, pero es algo que no es relevante en este momento. Lo que es relevante es que Él pudo haber entrado en el mejor corcel de aquel tiempo. Él incluso pudo haber entrado volando, se pudo haber parado en medio de la multitud y haber descendido. Pero algo nos está enseñando el Señor Jesús. Algo nos está enseñando en ese momento. Pudo haber entrado, no sé, se me ocurre un elefante enorme. Pudo haber entrado en un camello. Imagínense qué bonito se hubiera visto que el Señor Jesús entrara en un corcel blanco. Un corcel blanco con toda la crin del corcel. Blanca, resplandeciente, que parecía que estaba montando incluso el mismo sol, algo que resplandecía. Pero no, Él iba entrando de esta manera. Él nos estaba dando una clara muestra de humildad. Una clara muestra de humildad. Hoy en día también te invito a que te preguntes si tenemos esa misma humildad del Señor. Si iríamos a algún lugar caminando o si necesariamente tenemos que ir en nuestro carro. Si el Señor Jesús nos pone una célula a la que asistamos, le pondríamos el pretexto de que el día de hoy no tengo carro, no puedo ir. Si el Señor Jesús estaba dando esa muestra ahí de que Él lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podríamos hacerlo? Cuando examinamos nuestros corazones, ¿podemos ver reflejada la humildad del Señor? Eso es una pregunta.
Cuando tú examinas lo más profundo de tu corazón, ¿se ve reflejada esa humildad? ¿O se ve algo muy distante? ¿O nos preguntamos el por qué yo, por qué no él? Es algo que te invito a que examines tu corazón y te lo preguntes esta mañana. ¿Cuántos ejemplos, cuántas obras maravillosas no nos muestra el Señor? Él no nos va a pedir algo que no haya hecho Él ya. Él no nos va a pedir que seamos humildes si Él haya sido alguien altivo. Créanme que Él podría haber sido de esa manera. Y con justa razón era Dios. Mas sin embargo, Él entró en un pollino. En un burrito jamás montado fue lo que Él entró. Viene un rey aclamado. Esta es mi parte favorita, hermanos. Imagínate los gritos. Imagínate la gente que se iba acercando. Pues ¿quién viene entrando? ¿Por qué tanto alboroto? Es que viene el rey, viene nuestro Salvador, viene el libertador que fue profetizado. ¿Cómo? ¿Viene él? Pues claro, ibas a empezar a gritar más. Ese era el rey que iba entrando. En Salmo 118, 25 y 26, hermanos, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Era lo que estaba pasando en ese momento. La gente, cuando le gritaba hosana, le estaba diciendo: sálvanos ahora. La gente en ese momento estaba cansada del yugo de los romanos y quería una rebelión. Y lo que ellos estaban esperando era un Salvador, y el Salvador estaba en ese momento. El Salvador estaba entrando. Ellos tenían otra idea de salvación. Ellos pensaban que Él iba a venir con sangre, con muerte para los romanos, pero la salvación de Él era más grande. La salvación que Él les llevaba era salvación eterna. ¿Y cómo no iban a gritar? ¿Cómo no van a gritar si vieron todos sus milagros? ¿Cómo no van a gritar si vieron sus prodigios? ¿Cómo no gritarle a aquel que levantó a los muertos? ¿Cómo no le vas a gritar a aquel que estuvo con ellos día con día? ¿A poco te quedarías callado si tú tuvieras un familiar que estaba ciego y Él lo había sanado? Hubieras gritado si Él te quitó lo que eras mudo. Si tú hubieras sido mudo y el Señor te hubiera sanado, ¿no hubieras gritado? ¿A poco no hubieras gritado si Él había resucitado a tu hermano? ¿A poco no hubieras gritado si día con día hubieras estado comiendo con Él a la mesa? Claro que hubieras gritado. Y claro que tu emoción hubiera sido tan grande que no iba a poder contenerla a tu cuerpo y tenía que salir en forma de un grito. Era un gozo sin precedentes en ese momento. Era un gozo increíble que Él estaba llegando ahí. El callar no era una opción, hermanos. No podías callar después de todo lo que habías visto. No podías callar después de todo lo que habías oído. El rey había llegado. Él alimentó a las multitudes. Él arrebató vidas literalmente del infierno. ¿Cómo vas a callar? ¿Cómo vas a callar cuando tú eras alguien cobarde y Él te trajo la valentía que ocupaba tu vida? ¿Cómo puedes callar cuando Él te da un nuevo propósito de vida? ¿Cómo podemos callar hoy en día? ¿Cómo podemos callar? Todo está escrito en la Biblia, todo lo que el Señor ha hecho. Y el Señor sigue obrando en nuestra vida. ¿Cómo es posible que como hijos de Dios podamos callar? Si tuviéramos la mitad de ese gozo, ya hubiéramos invadido la ciudad. Él sigue estando. Él sigue siendo el dueño de todo. Él sigue siendo ese rey. ¿Por qué callamos? ¿Por qué callamos hoy en día, hermanos? ¿Cómo es posible que callemos si todo es tan palpable? Si todo es tan latente. Si en cada respirar está la presencia del Señor. Si en cada alabanza que entonamos está la grandeza de su majestad. Si en cada momento a solas que oramos podemos sentirlo, ¿cómo podemos callar?
¿Cómo podemos callar hoy en día? En Marcos 11, hermanos, del versículo 8 dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. El 9 dice: los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. La gente no podía callar. Y tú y yo como iglesia no podemos callar. No podemos callar. Porque si callamos, va a llegar el día en que no tengamos oportunidad de hablar. Vienen grandes oportunidades, hermanos, para compartir el Evangelio. Tenemos la más próxima, el campamento. El campamento inicia la semana entrante, hermanos. Es una oportunidad increíble para compartir a las demás personas el amor del Señor. Es una oportunidad para que no callemos. Si puedes estar toda la semana, está toda la semana. Si no puedes estar toda la semana, está el momento que puedas estar, pero el pueblo de Dios no puede callar esa semana. El pueblo de Dios no puede callar esa semana. ¿Qué pasa cuando nos sucede algo maravilloso? ¿Buscamos transmitirlo? ¿O nos quedamos simplemente callados? Es algo que se los dejo, hermanos, para que lo piensen. ¿Qué pasa cuando nos sucede lo más grande que nos puede haber pasado? No nos podemos callar. Tenemos que seguir aclamando a ese Rey, seguir aclamándolo cada día. ¿Por qué? Porque Él sigue estando aquí. Él sigue estando a tu lado, sigue estando a mi lado. Por eso yo no puedo callar. Yo no puedo callar, y como yo no puedo callar, en mi trabajo voy a empezar a hablarle a mis compañeros. Y como yo no puedo callar, en la escuela voy a compartir el Evangelio. Y como yo no puedo callar, mi familia va a saber quién es mi Rey. Amén. El punto cuarto y último, hermanos, viene un Rey en majestad. Esto está de Lucas 19, del 39 al 40, hermanos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Grábese bien este siguiente versículo, hermanos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si tú y yo callamos, las piedras pueden demostrar la grandeza del Señor también. Si tú y yo callamos, Dios puede usar prácticamente lo que sea para llevar su gloria. Si un día el ministerio de alabanza no queremos tocar, no importa, Él sigue siendo Dios. Los que perdemos el privilegio somos nosotros. Si un día tú y yo decidimos que no es la mejor idea venir a la iglesia, quienes perdemos somos tú y yo. Dios no pierde su majestad, Dios no pierde su dominio, somos nosotros los que perdemos. Ese momento en el que los fariseos le dijeron que callara esa multitud, ya era demasiado tarde. Nadie podía callar. Y era muy tarde para que los fariseos quisieran apagar su reinado. No me explico cómo, conociendo perfectamente las Escrituras, no vieron al ser que tenían frente a ellos. Se sabían quizás las Escrituras de principio a fin, conocían los versos de los profetas, conocían quizá todos los salmos, y no pudieron ver a quien estaba frente a ellos. ¿Cómo no reconocerlo con todo lo que había hecho? ¿Cómo no poder verlo? ¿Cómo no poder sentir su palabra? Porque no quisieron. Porque no quisieron. Tristemente hoy en día la gente reconoce o no reconoce la autoridad del Señor. Él la sigue teniendo, pero es lo que pasa. Muchos no queremos reconocer la autoridad que Él tiene. Muchos no queremos reconocer que el solo hecho de estar sentado aquí el día de hoy es una bendición increíble, porque hay muchos lugares donde ya no se está pudiendo hacer. Hay muchos lugares donde hay gente que está quedando muerta por predicar el Evangelio, que se tienen que reunir quizá dentro de una caverna, que se tienen que reunir sin luces, con solo un fragmento pequeñito de la Biblia, donde quizás solamente pueda decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y con eso les basta. Con eso les basta, es la verdad más grande que puede haber. O quizá tengan otro hermoso versículo y que digan, yo no te conozco más, Señor, pero sé que en este versículo dice que tú me amas. Ahora imagínate que nosotros tenemos la Biblia aquí. La Biblia la tenemos, ya la Biblia en forma digital, la tenemos en forma impresa, la tenemos en audios, hay hasta películas de la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? Que no la leemos. Y si no leemos la Biblia, no estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre nosotros. Si tú y yo dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, es como si le estuviéramos siguiendo la corriente de los fariseos y nos quedáramos callados. Si tú y yo pensamos un domingo, ¿qué puede pasar si no voy a la iglesia? Estás escuchando la voz de esos fariseos y estás quedando callado. Si alguien te invita a que peques y tú sabes que es incorrecto, estás escuchando la voz de los fariseos y estás quedando callado. No esperes a que las piedras clamen, porque hoy puedes hacerlo tú. Hoy nosotros podemos clamar por ese rey que viene llegando, por ese libertador, porque día con día Él está aquí. La mayoría de los habitantes de la ciudad aclamaban su nombre. Imagínate ese momento en Culiacán, cuando donde te pares puedas escuchar un Dios te bendiga. Hoy probablemente cuando escuchamos que alguien nos dice Dios te bendiga, hasta nos asombramos. Pero es posible que todos aquí en Culiacán seamos seguidores de Dios. Es posible. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Es posible que las gentes que hacen todo lo contrario a lo que Dios quiera, se vuelvan y hagan lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Es posible que nuestra vida sea transformada de una forma que nadie nos reconozca. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Es posible que alcancemos muchas personas con las células. ¿Por qué? Porque para mi Dios no hay nada imposible. No sé qué Dios conozcan ustedes, pero en este momento estamos hablando de el Dios que rige cualquier vida, el Dios que reina con autoridad. Si ellos callaban, las piedras iban a clamar. Imagínate que, por ejemplo, tienes un día la oportunidad de compartirle el evangelio a alguien y te quedas con que y les das vueltas y le das vueltas y le das vueltas. Imagínate que una piedra comenzara a compartirle el evangelio. Suena muy raro, suena muy extraño, pero Dios puede usar cualquier medio. Ahora que tú tienes la oportunidad, tú hazlo. Ahora que tú puedes ser esa persona que le lleve la salvación a alguien, que le lleve al dador de salvación, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo, porque imagínate que cada persona que se va uniendo es una persona más que va clamando a Dios. ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud en ese momento, hermanos? ¿Hubiéramos sido un fariseo que quería callarlos? ¿O hubiéramos sido una multitud que clamaba Hosana? ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud? ¿Cuál hubiera sido la forma de pensar en ese momento? Todo el mundo está gritando, sí sé que es el rey que viene, pero ¿qué hago? Yo le ruego a Dios que mi actitud hubiera sido empezar a clamar Hosana y que no hubiera sido uno de esos fariseos. Esto es un grito de aclamación, hermanos. Es imposible amar a Dios sin alabarle. Pero es imposible también alabar a Dios sin amarle. Yo no sé cómo esté tu relación con Dios esta mañana. Yo no sé si todo está bien, si las cosas están complicadas. Yo no sé si quizá tienes muchos problemas en el hogar. Pero déjame decirte algo, el Rey viene. Yo no sé si saldrías de tu hogar a recibirle a ese rey o si simple y sencillamente te enfrascarías en los demás problemas.
Déjame recordarte, el rey viene. Yo no sé si cuando estás en una plática con tus amigos empiezan a hablar de cosas incómodas, cosas que no le agradas a Dios, tú te quedas en la plática o te sales porque el rey viene llegando. Yo no sé cuál sería la actitud de ustedes, hermanos, pero la actitud que le agrada a Dios, todos la sabemos. Todos sabemos cuál sería lo que a Dios le agrada. Y es más importante que hagamos lo que a Dios le agrada en vez de hacer lo que a nosotros nos agrada. Recuerda por un momento cómo debió haber sido ese día. Me imagino los discípulos llegando con el pollino, el Señor Jesús en toda su autoridad montando, las calles corriendo, la gente clamando, el Señor Jesús simple y sencillamente yendo en ese pollino sonriendo. Se le acerca un fariseo y le dice: hey, cállalos, es un alboroto, que no sé qué. ¿Y qué le dice él? Que no puede callarlos. No puede callarlos. Así es cuando el Evangelio está metido en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios la podemos incluso respirar del diario vivir que tenemos con Él. Cuando tenemos una comunión tan perfecta con el Señor. Así es. No puedes callarte. No puedes negarlo. ¿Cómo vas a agarrar esa lámpara que prendiste y la vas a poner debajo de la almohada? No puedes. No puedes. Es el mejor momento de tu vida. Es la felicidad que tienes ahí. ¿Cómo vas a callar? Es imposible que calles. Es imposible. ¿Cómo lees tu palabra? ¿Cómo ves que en un versículo dice que el Señor alimentó a tanta multitud? Somos humanos, es obvio que pensemos, pues ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Sabes qué? No entiendo cómo le hizo, pero igual le alabo, igual le amo por eso. Va a haber muchas cosas que pasan en tu vida que no vas a entender por qué pasan, pero igual debes de amarlo. Igual debes de alabarlo. Imagínate que te dicen un domingo, ¿sabes qué? El domingo que entra va a venir el Señor Jesús a la iglesia. Estamos hablando de forma quizá un poco figurada para que nos demos una idea. Te dicen, el domingo que entra el Señor Jesús va a ir a la iglesia. ¿Cómo? Sí, ya nos confirmó. Él va a estar ahí presente. No vas a ocupar que ni te digan que llegues puntual. No vas a ocupar que ni te digan, ¿sabes qué? Pues esta alabanza tiene que quedar de lo mejor posible. ¿Por qué? Porque vas a razonar de volada. Pues va a estar Jesús. Ay, voy a aprovechar para preguntarle alguna duda que tenga o algo por el estilo, podemos pensar. ¿Quién más irá a venir con él? Quizá puede ser algo que pensemos. Y si ese domingo vamos a estar todos puntuales, les aseguro que va a sonar un estruendo en toda la plaza de esa alabanza. Y cantando y volteando, Señor, buenos días. A lo que quiero llegar con esto es que el diario está aquí. No hay domingo que Él falte a su casa. No hay domingo que Él no habite en medio de la alabanza a su pueblo. No hay predicación en la que Él no esté sentado aquí en las bancas, esté escuchando. No hay canto en la alabanza en la que Él nos esté gozando. Más allá de nuestra entonación, más allá de si los instrumentos están a la perfección, Él se está gozando porque Él está viendo los corazones. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas como a Él le agrada? Si Él está aquí todos los días, Él está en su iglesia, Él está puntual, es el primero que quizá llegue, es el último que se va a ir ese domingo. ¿Cuál es la actitud que yo y tú tomamos ante eso? Debemos examinar nuestro corazón. ¿Qué actitud tomo yo cuando el Rey está llegando? ¿En realidad me da gusto? ¿En realidad me es indiferente? ¿Cuál es mi actitud ante el Rey? Me lo imagino quizá muchas veces llegando ¿y dónde están los demás? Quizá preguntándose.
Me lo imagino quizá muchas veces cuando estamos en medio de nuestros amigos, quizá preguntándose por qué hablamos de una manera o de otra. Me lo imagino muchas veces cuando tenemos un problema, alguna dificultad, Él diciendo: hey, aquí estoy a tu lado, clama a mí. Él nos ama, su amor no deja de ser, su amor no se va a acabar, pero es mejor vivir día a día sabiendo que Él está a nuestro lado. Es mejor vivir de esa manera. Es mejor vivir alabándolo con mi forma de actuar, con mi forma de pensar, con mi forma de ser, con mi forma de decir. Es mejor vivir de esa manera, porque el Rey viene llegando. El Rey viene llegando. Voy a invitar por un momento a que reflexionemos un poco en lo que hemos hablado esta mañana, hermanos. Ahí en su lugar, piense por un momento lo grandioso que debió haber sido ese día. La gente gritando de júbilo, los apóstoles gozosos. ¿Y cómo no estarlo? Si el Rey del universo estaba recorriendo sus calles, una tras otra calle abarrotada, no había lugar para alguien más. Sin embargo, la gente se seguía reuniendo. Hosana, Hosana, se iba escuchando más fuerte y a una sola voz: Hosana, Hosana. Hojas de palma tirando al piso para que pasara el pollino en el que venía el maestro. Así es similar cuando el Señor llega a nuestra vida. Nuestro corazón grita de júbilo, todo nuestro cuerpo puede sentir su presencia. Si esto nunca ha pasado en tu vida, este es el momento. Ese es el momento para que invites al Señor a estar en tu vida. No sabemos si va a haber un mañana. Lo que sí sabemos es que tenemos este momento. O si el Señor Jesús ya está en tu corazón y por algún motivo u otro se apagó esta llama del primer amor, también este es el momento. Este es el momento para que le pidas ahí en tu lugar que te llene una vez más, que te ayude a sentir lo que sentías por Él cuando lo conociste, que te ayude a vivir por Él como vivías en aquel entonces. ¿Te acuerdas lo feliz que eras cuando el Señor llegó a tu vida? ¿Te acuerdas que tenías problemas, pero no importaba porque Él te estaba abrazando cada mañana? Hoy puede volver a pasar eso en ti. ¿Te acuerdas cuando te criticaban y tú decías: ¿sabes qué? Dios te ama y yo también te amo. ¿Por qué no volverlo a vivir si ha sido el mejor momento de mi vida? ¿Por qué no decirle: ¿sabes qué, Señor? Te fallé, pero quiero volver a amarte de la misma manera? ¿Te acuerdas cuando le decías: mi Dios, a donde me mandes voy a ir? Aún puedes decirlo.
¿Te acuerdas cuando una vez en un culto te paraste desafiante y le dijiste, Señor, yo y mi casa te vamos a servir? Aún puedes traer a tu casa a la iglesia. Aún hay lugar para tu familia. Y si se nos llenan las sillas, no importa, compramos más. Y si este lugar se vuelve pequeño, no te preocupes, va a haber más lugar. ¿Te acuerdas cuando después de alguna predicación le dijiste, mi Dios, quiero que cambies mi vida? Ahí está Él, porque el Rey viene llegando. Es lo más glorioso que vamos a tener en esta vida, la presencia del Señor. Tu título, ahí va a quedar. Tu profesión, si eres el mejor, gloria a Dios que seas el mejor, pero ahí va a quedar. En cambio, el haber amado a Cristo, el haber vivido por Él, el haber pasado penas en su nombre, es algo que va a traer gloria eterna. Imagínate ese momento cuando vayas llegando a su presencia y que Él te diga, ven. En ese momento te vas a dar cuenta que todo valió la pena. Pero en este momento es tiempo que nos demos cuenta también de eso, que todo lo que hagamos por el Señor vale la pena. Que toda persona a la que le compartamos su mensaje vale la pena. Que toda nuestra familia, por más difícil que sea, vale la pena que llegue a los pies de Cristo, porque por todos ellos derramó cada una de sus gotas de su sangre.